Hola, hola. Vamos a seguir con la segunda parte del título que dice cómo sin darnos cuenta rebajamos la confianza en sí mismos y la autovaloración de nuestros hijos. Ayer leímos pues en el audio pasado varios, como unos 5, y ahora vamos a ver qué más sigue en esta lista. Negarse a darles responsabilidad a los niños. Hacer y pensar por nuestros hijos contribuirá a reducir su autovaloración y a socavar su confianza en sí mismos. Darás ocasión a que los niños abriguen muchas dudas sobre sí mismos si les envías constantes mensajes que den a entender que no crees que puedan hacer correctamente las cosas o que no deben intentar la prueba porque crees que para ellos será demasiado difícil. No desatiendas la súplica de tu chiquillo. ¿Puedo hacerlo yo solo, papá? A medida que crece la duda sobre sí mismo, el niño empieza a pensar que no vale para llevar a cabo tareas importantes. En consecuencia, se reduce la confianza en sí mismo que haya interiorizado. Cuantas más cosas te niegues a permitirle que intente tu hijo, más contribuyes en última instancia a que haya borrones en su propio autorretrato como persona valiosa y ser humano confiado. A ver, es fuerte porque uno siempre le niega las cosas porque cree que no lo van a hacer bien. ¿Sí o qué? Es impresionante, pero bueno, hay que dejar que se atrevan, ¿verdad? Criticar a tus hijos cuando cometen errores. Las críticas contribuyen a reducir la propia valoración. Cuantas más críticas reciba un niño, más probable es que evite probar las cosas que dieron lugar a esas críticas. Frases tales como: nunca has sido muy bueno en atletismo. Es la tercera vez que fallas en la práctica. Sospecho que nunca aprenderás a ser responsable. Ese vestido te hace gorda o tú estás siempre refunfuñando. Son las herramientas que los niños usan para tallarse una pobre imagen de sí mismos. Hay muchas maneras de ayudar a motivar a un niño para que tenga un comportamiento más adecuado, y las críticas son tal vez la técnica menos útil y la más dañina que puedes encontrar. Cuanto más confíes en la crítica externa, mayor posibilidad habrá de que tu hijo interiorice ese mismo tipo de observaciones y después de un tiempo desarrolle una imagen de sí mismo que se base, ya lo sabías, sospechado, en una rígida autocrítica. O sea, sí, se desarrolla como criticándose demasiado, ¿no? A sí mismo. Bueno, siguiente, hablar por tu hijo en vez de dejarlo responder de la manera típica en la que lo haría alguien de su edad. Hablar en lugar de tus hijos como si ellos fueran incapaces de expresarse contribuye a que duden de sí mismos y a que se sientan inseguros. También les enseña a confiar en que los demás hablen por ellos. Cuando actúas así, les transmites este mensaje silencioso: yo puedo decirlo mejor y con más precisión que tú, porque eres demasiado joven para saber cómo expresarte. Así pues, duda de ti mismo y confía en mí, tu Padre omnipotente y omnisciente. Hay que dejarlos hablar. Otro. Dar a tus hijos el ejemplo de que no tienes confianza en ti mismo ni te autovaloras. Ofrecerles semejante modelo les presta un flaco ejemplo para que construyan su propio amor. Tus hijos incorporarán el ejemplo que tú les proporciones. Cuando ante la gente menuda te quejas constantemente de tu mala suerte, le estás enseñando a que se queje de sí mismo. Si demuestras a tus hijos que te sientes víctima como mujer y no tienes un fuerte sentimiento de tu propio valor, les enseñarás a sentirse víctimas carentes de valor. Como padre,
puedes enseñar a tus hijos a ser machistas y desconsiderados con las mujeres si tú mismo te comportas de esa manera en casa. Wow. Siguiente. Hablar de tus hijos delante de ellos como si no estuvieran presentes. Esa es re típica. O sea, hablar de lo que ellos son con las personas como si ellos no estuvieran ahí, o sea, escuchando y te están mirando, ¿no? Y te están viendo y están sintiendo todo lo que dices frente a él, con las personas, ¿no? Este comportamiento les induce a considerarse como personas sin importancia, o peor todavía, como una parte más del mobiliario. No sé lo que vamos a hacer con fulanito de tal. Cada día se porta peor. Menganita no presta la menor atención en clase y aquí en casa hace lo mismo. Mientras tanto, fulanito y menganita están recibiendo mensajes de sus padres que ellos interiorizan de la siguiente manera. Vaya, hablar de mí con los demás como si yo ni siquiera estuviera presente ni contase para nada. Cuanta menos consideración tengas por tu hijo como ser humano total, importante y sensible, menos consideración tendrá él por sí mismo. Ok, otro. Mantenerse distante de tu hijo y negarte a tocarlo, besarlo, tenerlo en brazos, ofrecerte a jugar o a jugar con él. Si mantienes una distancia física con tus hijos, les enseñarás a dudar de su propio atractivo y posibilidad de ser amados. Los niños, a quienes no se acarician ni se les da nuestras demostraciones físicas de afecto, empiezan a interiorizar la noción de que no son dignos de que se les abrace y se les quiera. Empiezan a verse faltos de atractivo y acabarán dudando de sí mismos como seres humanos dignos de amor y que valgan la pena. Los niños a quienes no se les toca muestran graves signos de inadaptación y la falta total de contacto físico afectuoso puede ser realmente fatal. De igual modo, si no le dices a tu hijo palabras como te quiero mucho, no tendrás esas palabras tan importantes rondándoles la cabeza para recordarles que se merecen que lo quieran. Si estimas esas 3 palabras tan valiosas, animas a tu hijo a que ponga en entredicho su propio valor como persona afectuosa y digna de ser amada. Bueno, he aquí algunas maneras muy comunes en la que los adultos contribuyen inadvertidamente a reducir el amor propio de los niños. Antes de considerar algunos principios y técnicas que puedes empeñar con el propósito de elevar el amor propio de tus hijos y su confianza en sí mismos, es muy importante que comprendas qué tipo de dividendos recibes cuando adoptas alguna de estas actitudes y comportamientos destructores de la propia imagen que acabo de describir. O sea, hay que hacerse conscientes de cada cosita, ¿no?, que les estamos diciendo. Y no es difícil, porque esto hace parte como del común, ¿no?, del diario vivir cuando tenemos niños y niñas o cuando nos relacionamos con ellos. Re importante, gran oportunidad para darse cuenta, para ser conscientes. Y vamos a aportar bastante en el crecimiento de nuestros chiquis. La felicidad de nuestros hijos, que esa es la traducción en español del libro, realmente se llama, tiene otro nombre, what do you really want for your children? O sea, ¿qué es lo que realmente deseas para tus hijos? Me encanta la aclaración porque pues en español sacaron la conclusión de que lo que realmente desea uno es la felicidad de ellos, ¿no? Pero es bonito, los 2 títulos son bonitos. Estamos en el 2º capítulo y este subtítulo dice: ¿qué resultados da menoscabar la imagen de sí mismo que tiene tu hijo? Bueno, todo lo que haces da determinados resultados, absolutamente todo. Aunque estos resultados no siempre son para tu mayor beneficio y
Y a menudo las recompensas son de naturaleza neurótica. Siempre recibes dividendos por todo tu comportamiento. Sí, como padre te interesa ayudar a tus hijos a aumentar su amor propio y su confianza en sí mismos, debes mirar en tu interior para descubrir con exactitud qué consigues con cualquier comportamiento que no esté a la altura de los objetivos que te propones para tus hijos. Si entiendes tus motivos, debes hacer entonces nuevas elecciones para evitar los dividendos negativos. Los dividendos psicológicos más comunes que obtienes como padre por comportarte con tus hijos de modo que contribuyes a disminuir su imagen de sí mismos están apuntados en la lista que a continuación detallamos. Un niño obediente, retraído, es más fácil de manejar. Cuando dominas a tus hijos pensando y hablando por ellos, te da una sensación de superioridad. Tienes un público cautivo y obligado a escucharte. Y el dominio sobre tus hijos te otorga un poder que muy probablemente te falta en otros aspectos de la vida. Uy, qué fuerte esto. Wow, lo voy a leer de nuevo porque esto nos puede pasar, o sea, de forma inconsciente de verdad. Veamos todo esto con inocencia para no caer en la culpa, porque muchas de estas cosas de pronto nos pasan y o nos cuesta reconocer o no lo vemos en nosotros mismos porque no queremos ver nuestros errores ni nuestras oscuridades, o cuando lo vemos, inmediatamente nos sentimos muy culpables y nos podemos llegar a sentir mal. Pero analicemos esto con inocencia y dice, voy a leerlo de nuevo. Cuando dominas a tus hijos pensando y hablando por ellos, te da una sensación de superioridad. Tienes un público cautivo y obligado a escucharte, y el dominio sobre tus hijos te otorga un poder que muy probablemente te falta en otros aspectos de la vida. De tu vida. Otro, en realidad no tienes que asumir la responsabilidad del crecimiento y el desarrollo de tu hijo como individuo sano cuando puedes cargar cualquier fracaso en la cuenta de su pobre actitud e imagen de sí mismo. Esta es una manera cómoda de abdicar de tu responsabilidad paterna y fabricarte una excusa perfecta. Al corregir, advertir y mantener a tu hijo dependiendo de ti, puedes gobernarlo por el temor y tener presente siempre que te asiste la razón. Tener la razón es muy importante para los padres, y el hecho de mantener a un niño con poca confianza en sí mismo le ofrece la oportunidad de tener razón casi siempre. Es culpa de él. Él no intentará nada. Él es como un gato asustado. Él no tiene confianza en sí mismo. Todas son posturas muy cómodas para que como padre siempre tengas la razón. Puedes evitar los riesgos inherentes a toda relación de amor, incluso con tus propios hijos. Si tocar, abrazar, besar y ser físicamente demostrativo te resulta difícil debido a tus propias dudas de ti mismo, puedes recurrir a esta excusa. Yo soy así y no puedo evitarlo. Es más fácil tratar a todos en la familia de la misma manera. Al comparar a tus hijos unos con otros y al incluirlos a que actúen, piensen y sientan igual, evitas los conflictos que surgirían si a tu alrededor tuvieras individuos. Todo el mundo recibe el mismo trato. En realidad significa, solo tengo que arreglármelas para una personalidad, aunque en esta casa haya 5 personas. ¡Wow! ¡Qué potencia! Eso me cayó a mí. Es que tratar de hacer lo mismo y tratarlo de la misma manera a todos. Porque todos son diferentes en realidad. Bueno, seguimos. Los dividendos neuróticos que recibes por estas actitudes hacia tus hijos giran en torno al tema de la acción de evitar o eludir. Evitar el riesgo, eludir la responsabilidad, oponerse al cambio, etc. Cuando dejes de estudiar estos 3 ingredientes esenciales de todo padre efectivo, te encontrarás con que adoptas nuevas actitudes frente a tus hijos. ¿Cuáles 3 ingredientes? El de evitar el riesgo, eludir la responsabilidad y oponerse al cambio. Ok.
Cuando dejes de estudiar estos 3 ingredientes esenciales de todo padre afectivo, te encontrarás con que adoptas nuevas actitudes frente a ellos. Una persona sana está dispuesta a correr riesgos durante toda la vida, bien como niño, bien como padre. Da igual. La persona sin límites asume responsabilidades en vez de ser objeto de reproches a los demás. Y esto también es un componente esencial para ser tanto padre o madre como hijo sano. Por último, la persona sin límites entiende que no siempre se puede elegir el camino más fácil para tratar con la gente. Como padres, a menudo debemos tomar el sendero más difícil en lugar de hacer lo que mejor nos convenga en un momento determinado. Así pues, los niños también deben aprender a aceptar las empresas difíciles en lugar de eludirlas. Para no seguir confiando en estos motivos malsanos para mantener a los niños en un estado de baja autovaloración, debemos adoptar un nuevo conjunto de principios claros que les ayuden a pensar en sí mismos como seres humanos únicos e importantes. Si deseamos niveles elevados de confianza y autovaloración, siempre debemos tener presentes estos principios básicos y tratar cada día de aplicarlos con coherencia, adoptando técnicas y estrategias nuevas para elevar la imagen de sí mismos que nuestros hijos hasta los niveles más altos se puedan imaginar. ¡Wow! Bueno, voy a llegar hasta acá. Luego se van a mencionar, ¿no?, estos principios. Vamos a hablar de cada uno de ellos en los próximos audios. Dice principios básicos para formar el amor propio en tus hijos. Los voy a leer rápidamente, los voy a enumerar rápidamente, pero vamos a dedicar un espaciecito a cada uno, ¿no? Principios básicos para formar el amor propio en tus hijos. 1. Debes ser un modelo de respeto por ti mismo. Luego dice, 2. Trata a cada niño como a un individuo único. 3. Un niño no es lo que hace. Esto es divino. 4. Dales la oportunidad de ser responsables y de que tomen decisiones. 5. Enséñales a disfrutar de la vida todos los días. 6. Elogia en vez de criticar. 7. Llegamos a ser lo que pensamos. Nuestro pensamiento determina nuestra propia imagen, que a su vez determina nuestros sentimientos y nuestra forma de comportarnos. Son 7. Qué bonito número, 7. Y bueno, si se dan cuenta, son los positivos de lo que habíamos leído anteriormente. O sea, lo que aquí él había enumerado cosas, arribita habíamos enumerado algunas cosas que hacen que se rebaje la confianza en sí mismo y la autovaloración de nuestros hijos, y son ahora los positivos de eso que habíamos mencionado anteriormente. Entonces está súper interesante porque nos puede mostrar ejemplos. A continuación encontrarás 7 principios que puedes usar como indicadores para aumentar la autovaloración de tu hijo. Todas tus maneras de actuar como madre o padre cuidadoso pueden ser coherentes con estos principios. He aquí algunos ejemplos específicos de cómo aplicarlos. 1. Debes ser un modelo de respeto por ti mismo. De la misma manera que debes darle el ejemplo de una persona con una positiva imagen de sí misma, también has de mostrarle a tu hijo a través del comportamiento que tú te respetas y que tienes derecho, por tanto, a que te trate respetuosamente. Un niño debe estar convencido de que tú te consideras un ser humano respetable. Antes que nada, eso significa que te conducirás de modo tal que te revistas de dignidad personal, con todo lo que ello implica. Significa también que nunca tolerarás una falta de respeto de nadie delante de tu hijo, en particular si proviene de él. Tú eres único en el mundo, una creación muy especial que es digna e importante. Quieres que tu hijo sienta igual con respecto a sí mismo. No que sea vanidoso, sino que considere la falta de respeto simplemente intolerable.
En consecuencia, has de enseñar a los niños que la falta de respeto no está permitida en tu trato cotidiano con ellos. Has de dar ejemplo eliminando el comportamiento irrespetuoso para contigo delante de los niños. Empieza por suprimir toda modalidad grosera de hablarte a ti mismo. Y cuando alguien se te dirija irrespetuosamente, dile: me tengo demasiado respeto para admitir semejante forma de hablar. No voy a tolerar que me hables de esa manera, ni ahora ni nunca. ¿Está claro? Nada de tonterías ni de discusiones interminables. Una sencilla declaración de que te consideras un ser humano respetable y después reanudas la conversación. La base de tu negativa y admitir un tono inadecuado es que me tengo demasiado respeto para admitir semejante forma de hablar. Cuando los niños oigan esto lo bastante, empezarán a esperar el mismo tipo de trato y acabarán adoptando idéntico comportamiento. La importancia de este principio se puede resumir en estas palabras. Si quieres que tu hijo se respete a sí mismo, dale el ejemplo de una persona que lo hace y jamás reniegues de esa postura. No tienes que exigir a un niño que te respete. Demuestra que piensas en ti de esa manera y que por lo tanto no hará caso de su comportamiento irrespetuoso. No harás caso de su comportamiento irrespetuoso. Una vez que empieces a dar el ejemplo de una persona que tiene un gran amor propio y un enorme respeto por sí misma, advertirás un cambio importante en la imagen que tus hijos tienen de sí mismos. Cuando los niños reciben un ejemplo claro, les resulta más fácil incorporar en su vida un comportamiento que se basa en el amor propio. Bueno, 2. Trata a cada niño como un individuo único. Cada uno de tus hijos es una persona especial. No es como sus hermanos o hermanas, ni como otra persona con quien podrías compararlo. Respetar la condición única de un niño va más allá de evitar comparaciones. Es la aceptación genuina de esa persona como creación única que tiene dentro de sí un potencial ilimitado para llegar a hacer cualquier cosa que decida a lo largo de su vida. Significa respetarlo como ser humano completo ahora y tener presentes en todo momento sus atributos únicos. Un niño a quien se le trate como un ser humano único en el mundo empezará a verse a sí mismo de la misma manera. Un niño a quien se le permita ser diferente, bailar al son de su propia música, mostrarse distinto a todos los demás sin que se les critique, actuará como quiera mientras no interfiera con el derecho de nadie a su condición de único. Tendrá mucha confianza en sí mismo y un alto nivel de amor propio. A ver, me devuelvo un poquitico. La aceptación genuina de esa persona como creación única dentro de un potencial ilimitado para llegar a hacer cualquier cosa en su vida. Significa respetarlo como ser humano completo ahora. Cuando estuve ahora en la competencia de surf con mis hijos en Cartagena, era chévere pensar cuando el locutor decía, cuando estaban los sub-16 en el agua compitiendo, decía, este es el futuro del surf colombiano. Y yo dentro de mí, yo decía, ¿el futuro? Pero si ellos están ahí ahora, o sea, los niños están ahí en el presente. Son los futuros competidores en la categoría Open y son los futuros competidores. O sea, uno no dice de los competidores que están en Open que son los futuros este es el futuro de la competencia máster en Colombia, que son los mayores de 35. O sea, uno no dice eso de los adultos. Como estos son los futuros de la categoría Masters, ¿no? Y de los niños lo decimos mucho, como, este es el futuro del país, ¿verdad? Y es una manera bonita de referirse que, claro, son los adultos, que son las personitas que estarán en un futuro siendo adultos. Sí, eso es una realidad. Pero entonces, a mí me hacía un poquito de ruido estar todo el tiempo ubicando a los niños en el futuro. Y empecé a decir, hey, pero los niños también están en el presente, o sea, son los niños del presente. Bueno, y los adultos del futuro, ok, pero
Era como que yo sentía que los invalidaban su presencia en el momento, ¿no? Ellos son el presente maravilloso del deporte, ¿no? Y nos brindaron esos chicos un espectáculo genial en esa competencia en Cartagena. Bueno. Y estamos leyendo principios básicos para formar el amor propio de tus hijos. Y vamos por el número 3. 3. Un niño no es lo que hace, es una persona que actúa. Para fomentar el amor propio debes tener presente la diferencia entre estas dos nociones. Un niño que fracasa no es un fracaso, sencillamente ha actuado de un modo que le ha dado la oportunidad de crecer. Un niño que sale mal en un examen de matemáticas no es un tonto, está practicando matemáticas en un nivel determinado en ese momento particular de su vida. Puedes enseñarle a tu hijo a crecer y aprender de sus errores y a no temer nunca al fracaso, en la medida en que entienda que su valor no proviene de lo bien que se desempeñe cierto día en determinada tarea. Tú eres valioso porque tú lo dices, porque existes, ni más ni menos. La autovaloración no se puede basar en las realizaciones. Ha de ser un dato y algo que irradias todos los días. A los niños, recuérdales siempre, especialmente después de que hayan fallado en algo, que son valiosos con independencia de sus obras. Si quieres meter un gol, has de estar dispuesto a fallar el tiro. Si yerras el tiro, como suele sucedernos a todos, no vales menos de lo que valdrías si metieras el gol. Soy una persona que hace, no soy lo que hago. Eso has de recalcarle siempre a tus hijos si quieres que se valoren positivamente. Importante, ¿cierto? 4. Darles la oportunidad de ser responsables y de que tomen decisiones. Chan, 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 que creemos que los niños no pueden tomar decisiones, ¿verdad? Porque no saben, pero sí. Los niños que se autoestiman son aquellos a quienes se les ha dado la oportunidad de tomar decisiones desde el principio de su vida. Los niños necesitan asumir responsabilidades y no que sus padres las asuman por ellos. Hombre, en un balance, ¿no? Yo creo que hay cosas que la mayoría de las cosas los niños la pueden decidir y muchas de las cosas que ellos viven las decidimos nosotros, en realidad. Pueden aprender a confiar en sí mismos haciendo y no viendo cómo otra persona hace las cosas por ellos. Necesitan sentirse importantes, exponerse a riesgos, correr nuevas aventuras y saber que confías en ellos. No tanto en que hagan algo sin equivocarse, sino que simplemente en que se atreverán a hacer el esfuerzo. Los niños que aprenden temprano a tomar decisiones, elegir su propia ropa, elegir qué quieren comer, jugar con quien quieran, jugar con quienes elijan, ser responsables sin ponerse en peligro. Ellos aprenden muy pronto a gustarse y a sentirse positivos con respecto a lo que son. Empiezan muy temprano a confiar en sí mismos con las tareas diarias típicas de su edad, que los hacen sentirse orgullosos y útiles. Tan bonito. 5. Enséñales a disfrutar de la vida todos los días. Los niños que viven en un medio ambiente positivo aprenden a ser positivos con respecto a sí mismos. Para cultivar el amor propio es esencial proporcionar a los niños una vía positiva de acceso a la vida como manera de pensar. Una vía positiva de acceso a la vida como manera de pensar. Dales ejemplos metódicos de la actitud de piensa en tu buena suerte cuando se sientan abatidos. Muéstrales con tu propio ejemplo que estás agradecido de encontrarte vivo, que este es un hermoso lugar para vivir y que es el mejor momento de la historia de la especie humana. En la historia de la especie humana. Hay algo positivo de lo que uno puede darse cuenta en todas las situaciones de la vida.
Tener que fregar los platos es un momento ideal para sentirse agradecido de tener la comida en el plato. Cambiar una rueda pinchada es la oportunidad de apreciar el hecho de tener un coche cuando te pones a pensar en toda la gente en el mundo que no lo tiene. Todavía más elemental es la satisfacción de hacer bien cualquier trabajo, independientemente de lo simple o repetitivo que sea. Un contratiempo o un revés nos da nuevas fuerzas y nos ayuda a encontrar herramientas para mejorar, para manejar los problemas. Esta manera de pensar y de reaccionar ante todas las cosas ayudará a los niños a adoptar actitudes similares hacia ellos mismos. Bueno, voy a dejar hasta ahí por hoy. Este me gustó. Enseñarles a disfrutar todos los días de la vida. Claro, generalmente cuando nos encontramos con un contratiempo, lo único que hacemos es quejarnos, ¿cierto? La queja la tenemos en la puntita de la lengua fresquecita. Pero si paramos, yo me acuerdo, yo creo que este ejemplo ya se los había puesto, el ejemplo del frío de Bogotá, que yo me quejaba y me quejaba del frío de Bogotá, y cuando una de esas quejas los volteé a ver y le vi sus caritas a mis 2 hijos pequeñitos, y dije, wow, o sea, me estoy quejando demasiado, y empecé a pensar en cosas, empecé a pensar cómo podía yo disfrutar de ese frío. Otra cosa que me pasó con mi hijo mayor compitiendo en Mendihuaca fue que nos tocó caminar desde Casagrande hasta las playas de Mendihuaca después del río con mi tabla grandota. Yo tengo una tabla de pádel que es muy grande, es mucho más grande que la de él. Y el forro era grande y estaban las 2 tablas metidas en el forro. Entonces nos tocó caminar por toda la playa, se nos hundían los pies, hacía mucho sol, ¿verdad? Pero pues lo caminamos. Yo sí había visto que el camino iba a ser largo, que iba a ser un poco complejo, pero en ningún momento puse en palabras lo que realmente estaba como sintiendo de la pereza de hacer esa labor, ¿me entiendes? No lo puse en las palabras y lo hice a conciencia para que el niño pudiera ver en mí una actitud, o sea, ver en mí una actitud de, ¿sabes? De vamos para adelante con esto, o sea, vamos con toda con esto y caminamos lo que tengamos que caminar porque tenemos ese objetivo de llegar a esa playa ya. Y eso se empezó a convertir en algo auténtico en mí y se volvió real, porque yo no lo estaba sintiendo, pero al tenerlo a él, que me estaba viendo y me estaba escuchando, tuve la oportunidad de hacer un clic dentro de mí y cambiar esa percepción de ese momento, y se convirtió en real y se volvió un momento muy bonito. O sea, caminamos, nos reímos, disfrutamos del paisaje, o sea, fue súper bonito. Entonces, cada cosa de la vida, por muy pequeñita que sea, se puede convertir en una oportunidad para agradecer, en una oportunidad para gozar, en una oportunidad para estar en el presente, porque generalmente estamos haciendo algo, por muy sencillo que sea, y estamos pensando en otras cosas, en vez de disfrutar como ese momento. Esto me encantó, disfrutar, enseñarles a ellos a disfrutar de la vida. No, y además, no se puede enseñar a disfrutar de la vida si nosotros no lo estamos haciendo. Entonces, tarea. Buscar esos momenticos en donde creemos, porque es una falsa creencia, que no se puede gozar, y realmente se puede gozar. O sea, nos metemos en la cabeza que en los momentos desagradables, en los momentos incómodos o lo que no queremos vivir, no se puede gozar, y realmente sí. A pesar de que no hayas querido vivir, a pesar de que no te guste mucho, hay algo que desde otra perspectiva puedes mirar y te lo puedes gozar. Y cuando lo haces, tu hijo te está viendo. O sea, cuando te lo gozas, tu hijo te está viendo y está aprendiendo y lo está asimilando para él. El número 6 dice, elogia en vez de criticar. Los chicos a quienes se critica aprenden a hacer lo mismo consigo mismos y llegan a ser personas con poca dignidad. El elogio es una herramienta maravillosa en todo el proceso de criar a los niños. Recuerda que a nadie, incluido a ti, le gusta que le digan
qué ha de hacer, ni que lo critiquen. Los padres creen con frecuencia que están ayudando a sus hijos cuando los reprenden constantemente, suponiendo que crecerán teniendo en cuenta sus advertencias. Pero pregúntate, ¿me gusta que me corrijan? ¿Mejoro cuando me critican constantemente? En realidad, cuando nos corrigen, tendemos a seguir siendo los mismos. Deseamos defender lo que hemos hecho y nuestra obstinación innata se niega a permitirnos aceptar las críticas. Detrás de casi todo reproche se oculta esta afirmación. Si te parecieras más a mí y vieras la vida como la veo yo, serías muchísimo mejor. Pero nadie, ni siquiera tu hijo, es exactamente como tú. Elógialo por intentar una tarea, aunque no le salga bien, o por correr riesgos. Crea un ámbito donde tus hijos sepan que estás con ellos en sus esfuerzos, en vez de criticarlos, y habrás dado un paso para la transformación de una imagen positiva en sí mismos. Esto es un poco como ponerse del lado de los hijos. O sea, uno tiende a siempre ir como en contra de lo que ellos hacen, ¿sabes? Y esto es como de manera inconsciente, no sé qué es lo que pasa. Pero está bueno eso de los elogios en vez de las críticas. Ahora, número 7. Llegamos a ser lo que pensamos. Nuestro pensamiento determina nuestra propia imagen, que a su vez determina nuestros sentimientos y nuestra forma de comportarnos. Desde la antigüedad hasta nuestros días, los filósofos nos han recordado esta verdad que tiene un profundo impacto en el autorretrato de los niños. Marco Aurelio, el emperador romano, lo expresaba así: la vida de una persona es lo que sus pensamientos hacen de ella. Ralph Waldo Emerson, filósofo norteamericano del siglo XIX, decía: una persona es lo que piensa durante todo el día. Ten presente que desde los primeros momentos de su existencia, tus hijos tienen pensamientos que se han formado mediante tu intervención. Que tus hijos piensen en sí mismos de manera positiva es algo que tú, la persona más importante de su vida, pueden modelar de una manera positiva. Creen en sí mismos, ven todos los días a personas que creen en sí mismas, afrontan una tarea pensando que podrán hacerla o sienten que fracasarán antes de empezar. ¿Piensan los niños en objetivos positivos? ¿Tienen en la cabeza imágenes estimulantes de lo que se puede obtener en la vida? Sus pensamientos determinarán cómo será su existencia. Si esos pensamientos son negativos y pesimistas, su imagen reflejará ese pesimismo. Reflexiona sobre esto a medida que sigas leyendo y busca las estrategias específicas para tu vida cotidiana, a fin de contribuir a aumentar el amor propio y la confianza en sí mismos de tus hijos. Llegarán a ser lo que piensen, y tú puedes representar una influencia positiva o una influencia negativa para ellos. Cualquier cosa que piensen de sí mismos se convertirá en un preciso indicador de su éxito en la vida. Es muy importante buscar comportamientos y actitudes que les ayuden a considerarse de la manera más positiva y satisfactoria imaginable. Bueno, ahí se acaba como esa parte de los principios básicos para fomentar el amor propio. Wow, y yo sigo insistiendo que esto hay que trabajarlo tanto en nosotros mismos, porque esa es la raíz de poder enseñarles a ellos el amor propio, ¿verdad? Estrategias para mejorar el retrato de sí mismo de un niño. Entre las estrategias para mejorar el retrato de sí mismo de un niño hay actitudes, diálogos y nuevas maneras de comportarse tanto de tu parte como de las suyas.
A continuación propongo algunas sugerencias para emplearlas con los niños de todas las edades. Ahí va. Alienta a los niños a que corran riesgos en vez de tomar siempre la vía segura. Los niños que eluden los riesgos siempre tendrán un pobre sentido del amor propio, porque no conocerán la sensación genuina de logro. Aunque quizá no parezca haber actitudes como soy un desastre en todo o no puedo hacer eso, quedaría como un estúpido si fallara, provienen del miedo al fracaso y a probar cosas nuevas. Si quieres que tus hijos confíen en sí mismos, haz que se ejerciten en el éxito, estimúlalos a que intenten cosas que no habían hecho nunca y prodígales los elogios por ensayar proyectos nuevos. Recuérdales con frecuencia que los fallos son normales y que fracasar en una tarea no equivale a fracasar como persona. Buenísimo, otra vez. Voy a decirlo de nuevo. Recuérdales con frecuencia que los fallos son normales y que fracasar en una tarea no equivale a fracasar como persona. Anima a tu hijo para que nade 2 largos de piscina por debajo del agua. Elógiale el esfuerzo en vez de advertirle que esto es un peligro. No le digas, cuidado, tal vez no lo consigas. Esto es lo que decimos en automático. Dile en cambio, adelante, haz la prueba. Recuerda que todo su comportamiento del tipo, mira mamá, mira papá, y los subsiguientes elogios que está esperando le ayudarán a interiorizar que es audaz y valioso y en última instancia no necesitará que nadie lo mire para que se sienta satisfecho de sí mismo. Los hijos necesitan esa afirmación repetida y esa aprobación tuya cuando son jóvenes para formarse una imagen de sí mismos que no requiera luego la constante aprobación de los adultos. Anímales a que expandan sus esfuerzos para probar cosas nuevas y asegúrate de que te tomas algunos segundos para mirarlos y decirles lo fantásticos que son a tus ojos. Puedes estar seguro de que eso es estupendo para su propia imagen. Yo creo yo tengo varios comentarios que hacer aquí porque es bastante lo que yo veo de cuidado, te caes, no te subas ahí porque no vas a poder, porque te vas a hacer daño, ¿sabes? Es como una poca confianza en las capacidades naturales de un niño pequeño. Y aquí yo voy a agregar algunas estrategias que a mí me han funcionado teniendo un niño, mi segundo hijo, bastante intrépido y atrevido en cuanto a las cosas peligrosas. Porque eso es lo que más nos preocupa, ¿no? Que se hagan daño. Y es una preocupación genuina, ¿no? Somos los cuidadores de los niños. Y obvio que no queremos que se hagan daño y obvio que somos los responsables de su bienestar y de su cuidado y no podemos, permitir que se lastimen o que sí, básicamente que se hagan daño. Pero, cuando nosotros observamos, y aquí desde que son muy bebés, los invito a investigar sobre el movimiento libre, cuando nosotros permitimos el libre movimiento y permitimos que los niños de manera natural adquieran posturas a las cuales son capaces de llegar por sus propios medios, va a ir desarrollando como esa capacidad de llegar hasta donde sabe que puede llegar. Incluso lo podemos ver en bebés. Un ejemplo de esto que estoy diciendo. Mis hijos trepan árboles y trepan paredillas y se suben por las rejas y hacen muchas cosas peligrosas desde que son muy chiquitos. No peligrosas, sino como a ojos de otros bastante arriesgadas y la gente me pregunta que yo por qué no me estreso, que yo por qué no hago nada al respecto. Y es justamente porque siempre les permití el movimiento libre. Es decir, nunca los subí o nunca los puse en una postura a la cual ellos no pudieran ser capaces de llegar por sus propios medios. Si trepaban los árboles, llegaban hasta donde podían llegar. O sea, no lo subo más allá de lo que él puede hacer, ¿no? Entonces, desde muy chiquitico, o sea, por ejemplo, en la orilla del mar,
no lo meto al mar hasta donde él no llega por sus propios medios. Gateaban y sentían que la ola los empujaba y se devolvían, ¿no? Por instinto de supervivencia de una criatura chiquitica, ¿no? Cosas así. O sea, y también y eso depende mucho de quién es papá y quién es mamá y cómo es su relación con sus propios miedos, porque también tengo amigas que, muy bonitas, que cuando mis hijos eran chiquitos, que juntábamos a los niños, yo era perfectamente capaz de ver a mis hijos trepar árboles, subirse pues a un lugar muy, muy alto, o tratar de hacer saltos de un lugar a otro, ¿sabes? Como tan... Y esta mamá no lo podía ver. Sabía la importancia de que lo vivieran, pero simplemente su ser no lo podía ver porque sentía mucho miedo. Y ella me decía, cuídamelas por favor, yo me voy a voltear, no puedo con esto, no puedo verlo porque me da mucho miedo que se lastimen. Entonces es como trabajar eso dentro de nosotros, o sea, primero permitir, ¿no? que adquieran posturas a las cuales son capaces de llegar evitando objetos o cosas, por ejemplo, los caminadores, las cosas para los bebés que los ubican en una postura que no es natural en los bebés. Voy a tratar de buscar, sigan a Anabel, se la voy a poner acá en un momento en Instagram. Anabel es una colombiana que estudia mucho sobre el movimiento libre y da muchos consejos sobre cómo dejar que los bebés utilicen su cuerpo como bien quieran usarlo, porque lo están explorando, y evitar tantas cosas de este tipo de sobreestimulación que los llevan a adquirir posturas a las cuales no están listos. Entonces eso, claro, no les permite saber hasta dónde pueden llegar desde muy bebés, y eso aplica para todos. Para un niño pequeño que quiere trepar un árbol, para un joven que quiere tal vez ir a la tienda de la esquina ya solo, un adolescente que de pronto quiere salir hasta tarde con sus amigos, ¿verdad? No sé. Y es trabajar tanto en permitirle a nuestros hijos llegar donde quieren y donde sienten que pueden llegar, y trabajar en nosotros mismos para no estar todo el tiempo lleno de miedos con cada cosa que haga el niño o la niña, ¿no? Creo que era todo lo que tenía que comentar y se fue el tiempo. Pero es chévere hacer como ese análisis de por qué sentimos tantos miedos cuando los niños se hacen una cosa que aparentemente tiene un riesgo, ¿no? Y es como alentarlos a hacerlo y confiar en sus capacidades y confiar en las capacidades que tenemos nosotros de mamás y de papás de su cuidado. Que si estamos viendo que hay un verdadero peligro, que si estamos viendo que hay una verdadera situación de riesgo, vamos a hacer lo necesario. Y actuamos, pero no pasando por encima de las ganas de lograr X o Y actividad que quieran nuestros hijos hacer. Chévere, me encanta. Bueno, vamos a dejar hasta ahí, mañana seguimos, vamos a ir leyendo cosita por cosita cada día de estas estrategias para mejorar el retrato de sí mismo de nuestros hijos. Gracias por la escucha, que tengan un feliz día. Chao, chao.